El autocontrato, una operación jurídica muy excepcional que pone a una persona en la situación especial de contratar consigo misma. Pero ¿cómo puede esto ser posible? Tomando en cuenta que un contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras, o recíprocamente, a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Esto según el artículo 1309 del Código Civil, se nos presenta el dilema, cómo conciliar la figura del autocontrato, respetando la regla del artículo citado. Ah, caray. Eso sí me interesa. Contenido de este video. Los contratos. Aplicación de la regla del artículo 1309 del Código Civil. Los autocontratos. El autocontrato y casos de autocontratación. Los contratos. Por definición, un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos. Los contratos pueden ser celebrados de forma oral o escrita a menos que la ley exija que deban de ser celebrados de una forma determinada. Por lo tanto, existe una o varias clasificaciones de ellos, dependiendo de su forma y contenido. Unilaterales, bilaterales, onerosos, gratuitos, principales, accesorios, reales, solemnes, entre otros. Lo importante es que, en un contrato, por regla general, al menos una de las partes se vincula por medio de una obligación a la otra. O, ambas lo hacen de forma recíproca. Aplicación del artículo 1309 del Código Civil. Como ya mencionamos, un contrato es un acuerdo de voluntades que se expresan de acuerdo a fórmulas previamente creadas por la ley y redactadas de acuerdo al conocimiento técnico de un notario, en el caso que se trate de contratos escritos, amparado netamente en el tenor de la ley, cuando se trata de contratos verbales. Pero, así como tan absurdo suena decir que me obligaré para conmigo mismo, resultaría improcedente contratar con uno mismo. Pero resulta que, en el autocontrato, no se violenta la regla del artículo 1309 del Código Civil, ya que la autocontratación solamente atañe a la parte formal de la operación y no al fondo de quién o quienes resultan obligados con la convención. La idea de un autocontrato surge del artículo 1,904 del Código Civil, contenido en el título destinado al tema del mandato. En principio, lo que tenemos es una prohibición de autocontratar, pero el legislador establece una excepción a la regla, al decir: no podrá el mandatario por sí ni por interpuesta persona, comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuere con aprobación expresa del mandante. Por lo tanto, se cumple la regla del artículo 1309, ya que son las partes materiales, quienes adquieren obligaciones, a partir del autocontrato, por haber facultado expresamente a su mandatario, para hacerlo. El autocontrato y casos de autocontratación. En el autocontrato se reúne en una sola persona, la figura de ambos contratantes, como decir, comprador y vendedor. El autocontrato se justifica plenamente por la lógica jurídica, el problema se plantea en el campo de la praxis, es decir, entre las necesidades del comercio y los intereses contrapuestos del mandante y del mandatario, donde puede resultar un conflicto de interés en el autocontrato. Por eso, la doctrina moderna se orienta en el sentido de permitir el autocontrato en aquellos casos en que no exista oposición de interés entre mandante y mandatario, tomando siempre en cuenta que no se dé la posibilidad de que el primero sufra perjuicios. Por lo tanto, respetando la regla del artículo 1309 del Código Civil, en el sentido que, puede ocurrir, el comitente sea dueño de la cosa que se vende, y el apoderado lo compre para sí mismo, compareciendo contractualmente en ambas calidades, debiendo respetar la regla del artículo 1904 del Código Civil. También puede ocurrir que el mandatario, lo sea de ambas partes, comprador y vendedor, compareciendo, contractualmente, en nombre y representación de ambos, respetando siempre la regla del artículo 1,304 del Código Civil, en el sentido que el compareciente no es otorgante de ningún derecho material, en tanto que no ha realizado acto alguno de disposición de sus derechos, pues no ha modificado de forma alguna su patrimonio.
El padre o madre, quien ostenta la calidad de representante legal de sus hijos, puede vender por sí mismo un bien y comprarlo en nombre y representación de su hijo, que aún es un niño o adolescente. El representante legal de una persona jurídica puede, por medio de un acuerdo de la máxima autoridad societaria, comparecer por sí mismo y a la vez, como representante de la persona jurídica, autocontratar. Documentos consultados. Clases de Derecho Civil 2 contratos impartidas por Rafael Antonio Andrade, Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Oriental, 1996. Código Civil del Salvador. Mauricio Carranza. El mandato mercantil tesis profesional. Universidad Tecnológica. 1994.